¿Escuchaste eso? El terror, el horror y el miedo no son para nada fantasía. Y todos podemos sentirlo. Así que esta vez, deja que te cuente una historia de verdad, para que sientas junto conmigo el terror que alguien vivió. Estás en Relatando el Terror, donde tus peores pesadillas cobran vida. Cada susurro y cada sombra revelan tus miedos más profundos. Suscríbete para que el terror crezca cada vez más. Y si te gusta el terror, déjame tu like, para saberlo. Y ahora, apaga las luces y ponte cómodo o cómoda. Sin más, prepárate para conocer el miedo real, que yo me encargo de seguir, relatando el terror. No es un fantasma. Me llamo Tiago. Lo que les voy a contar es la razón por la que hoy, viviendo en un departamento en el piso 12 en pleno centro de Sao Paulo, tiemblo como un niño cuando el cielo se pone gris. La verdad es que uno como biólogo se cree muy valiente porque conoce los nombres científicos de los depredadores, porque sabe cómo reaccionar ante una sucuri o un jaguar, pero en el Pantanal de Mato Grosso, allá en lo profundo de Brasil, hay cosas que no aparecen en los libros de taxonomía. El Pantanal es un mundo aparte, es una llanura que se inunda y se vacía como si fuera el pulmón de un monstruo dormido, y cuando estás acampando solo en la orilla del río Paraguay, lejos de cualquier rastro de civilización, el silencio de la selva se te mete en los oídos hasta que empiezas a escuchar cosas que no deberían estar ahí. Imagínate esto, yo estaba en una expedición de campo, estudiando el comportamiento de los caimanes y las nutrias gigantes en una zona que los lugareños llaman el Trecho de las Almas. La verdad es que yo me reía de esos nombres, pensaba que eran supersticiones de la gente del río para mantener alejados a los cazadores furtivos. Mi campamento era básico, una tienda de campaña técnica, mi equipo de grabación de audio para captar la fauna nocturna y una pequeña lancha de aluminio amarrada a un tronco de quebracho. El aire en el Pantanal de noche es espeso, cargado de un vapor caliente que huele a vegetación podrida y a lodo fértil. Un aroma que se te pega a la piel y te hace sentir que eres parte de la biomasa que se deshace y se recrea a cada segundo. Eran cerca de las 3 de la mañana. Me desperté de golpe, no por un sueño, sino por un sonido que mi cerebro no pudo clasificar de inmediato. Fue un chapoteo pesado en la orilla del río, justo a unos metros de mi tienda. No era el chapoteo rítmico de un animal nadando, ni el golpe seco de un caimán lanzándose al agua. Era el sonido de algo grande, algo con mucho peso, saliendo del fango con dificultad. Se escuchaba un roce constante y húmedo contra la lona de mi tienda, como si una tela empapada en barro y llena de caracoles fuera arrastrada lentamente por el exterior, produciendo un siseo áspero que me hizo sentir que la sangre se me congelaba en las venas a pesar del calor de 30 grados. A ver, lo que pasa es que en ese momento mi instinto de biólogo se apagó y dejó paso a un terror animal, primario. Me quedé inmóvil en el saco de dormir, conteniendo la respiración, con los ojos fijos en la silueta que se proyectaba contra la tela de la tienda gracias a la luz de la luna. Era una sombra deforme, alta, que parecía llevar jirones de ropa que colgaban como algas muertas. El olor entró por la malla de ventilación, no era el olor de la selva, era un aroma a flores de jazmín en descomposición mezclado con el hedor metálico de la sangre estancada y el azufre de los pantanos más profundos. Fue un golpe sensorial que me dio una náusea tan violenta que tuve que apretarme la boca con las 2 manos para no vomitar. Y entonces ocurrió lo que me rompió la vida. No fue un llanto humano. No fue el "ay, mis hijos", que cuentan en las ciudades. Fue un grito ensordecedor, una frecuencia pura de odio antiguo que desgarra la calma de la selva.
No tenía rastro de cuerdas vocales humanas. Era como si el mismo lecho del río hubiera abierto una garganta de piedra y barro para escupir toda la agonía de los siglos. El sonido era tan potente, tan cargado de una vibración maligna, que sentí como los tímpanos me estallaban por dentro. Fue un dolor agudo, como si me hubieran clavado 2 agujas de tejer calientes a través de los oídos hasta tocarme el cerebro. Lo más aterrador no fue solo el grito, sino lo que pasó después. Alrededor de mi tienda, escuché como algo caía de las ramas de los árboles. Toc, toc, toc. Eran aves. Decenas de pájaros que dormían en las copas de los árboles murieron de infarto al instante por la frecuencia de ese lamento. La presión en mi pecho era tal que sentí que mi propio corazón iba a estallar. Mis pulmones se cerraron y el sabor a metal, a sangre, me llenó la boca mientras caía en una especie de trance de terror. «Tú, me viste», susurró una voz que no pasó por el aire, sino que vibró en mis huesos, una frecuencia baja que me hizo castañar los dientes hasta que sentí que se me iban a romper. La verdad es que no sé de dónde saqué fuerzas, pero en un arranque de locura, salí de la tienda de campaña con la linterna apagada, guiándome solo por el reflejo de la luna en el agua. Vi la sombra blanca deslizándose sobre el espejo del río, una figura que no caminaba, sino que se desplazaba como una mancha de aceite sobre el agua negra. Pude ver sus manos por un segundo, eran unos dedos larguísimos, grises, con uñas que parecían garras rascando la superficie del agua con un ritmo lento y deliberado. El sonido de ese rascado contra el agua estancada era un siseo que me hacía vibrar las muelas de la pura desesperación. Logré saltar a la lancha, cortando la cuerda con un cuchillo de monte y prendiendo el motor fuera de borda al tercer intento. El motor rugió, rompiendo el hechizo, y salí disparado por el canal, sin mirar atrás, mientras el lamento volvía a sonar a mis espaldas, cada vez más lejano pero todavía presente en mi cabeza. Llegué a la base de investigación al amanecer, con el rostro cubierto de sangre que me salía de los oídos y los ojos inyectados en sangre. Los médicos dijeron que sufrí un barotrauma severo, algo inexplicable para alguien que no estaba buceando. Quedé con una sordera parcial en el oído izquierdo y un zumbido constante, un tinnitus que nunca se apaga. Pero lo que pasa es que los médicos no entienden de ADN. La verdad es que esa noche, en el barro de la orilla donde mis botas dejaron huellas profundas, ella encontró mi rastro biológico. Siento que se llevó una parte de mi código genético entre sus uñas de barro y ahora me reconoce a la distancia. Me mudé a Sao Paulo tratando de esconderme entre el cemento y el ruido de millones de personas, pensando que la Llorona no podría encontrarme lejos del agua dulce de Mato Grosso. ¡Qué estúpido fui! La verdad es que el horror no se quedó en el Pantanal. Se vino conmigo en el agua que corre por las tuberías de este edificio. Ahora, cada vez que llueve fuerte sobre la ciudad, y aquí en Sao Paulo llueve casi todas las tardes de verano, mi vida se vuelve un calvario. El agua que golpea el cristal de mi ventana no hace un ruido normal. Debido a mi lesión en el oído, el golpeteo rítmico de las gotas contra el vidrio reproduce exactamente la frecuencia de ese grito que escuché en la selva. Es una tortura física. Escucho el lamento en el repiqueteo de la lluvia, una y otra vez, vibrando en mi cráneo con la misma intensidad que aquella noche. Cuando la tormenta es muy fuerte, me encierro en el baño, que es el lugar con menos ventanas de mi departamento. Me siento en el suelo, me tapo los oídos con cascos de protección industrial y cierro los ojos, pero no sirve de nada. El olor a jazmines podridos empieza a salir por la coladera de la ducha. Empiezo a percibir el siseo áspero de algo pesado arrastrándose por el pasillo de mi casa, un roce de tela mojada y cargada de lodo que se detiene justo frente a la puerta del baño. A ver, lo que pasa es que ella no busca a sus hijos conmigo.
Ella busca recuperar la carne que perdió, y mi ADN le sirve de mapa. Siento que mi piel se está volviendo húmeda, que mis poros siempre están sudando un agua fría que huele a río estancado. He puesto sal en todas las entradas de aire y he sellado las ventanas con silicona, pero ella entra por el sonido. Entra por la vibración que mi oído dañado amplifica. Anoche fue la prueba definitiva. Estaba lloviendo a cántaros y el cristal de la ventana empezó a vibrar tanto que se formó una grieta. A través de la fisura, empezó a entrar un vapor gris que olía a azufre. Escuché su voz, esa madera rota que ahora suena más clara que nunca. Tiago, ya casi somos el mismo barro. Miré mis manos bajo la luz de la lámpara y vi que mis venas se están poniendo verdes, como algas de río, y que mis uñas están creciendo de una forma que ya no es humana. La verdad es que ya no tengo fuerza para pelear contra esta transformación. El cansancio es una corriente de agua profunda que me jala hacia abajo. Siento que mi departamento se está llenando de una humedad que no es de este mundo, una niebla que trae el olor de los manglares de Mato Grosso. Ya no escucho los autos allá abajo en la calle, solo escucho el chapoteo pesado de algo saliendo de mi tina, rascando la cortina del baño con ese ritmo lento, constante, que me hace vibrar los pulmones hasta que no puedo inhalar más. Siento sus dedos grises rozándome la nuca en este preciso momento, el frío es absoluto, el grito de la ventana es tan fuerte que mi tímpano derecho acaba de reventar también, ya no hay dolor. No cruces el puente de noche. Me llamo Lucía. Yo no era de las que creían en leyendas urbanas ni en advertencias de la gente local. Cuando llegué a Lima, lo que más me fascinó fue el barrio de Barranco. Tiene ese aire bohemio, con sus casonas antiguas y esa neblina que baja del Pacífico y se queda enredada en los faroles de hierro. Una noche, después de unas copas con unos amigos en una peña, decidí que quería caminar sola. Quería sentir esa melancolía del distrito de madrugada, sin el ruido de la música ni las risas de los turistas. ¿Error fatal? Lo que pasa es que en lugares con tanta historia, el aire no está vacío, está lleno de cosas que se quedaron pegadas a las paredes y a la madera vieja. Imagínate esto, eran cerca de las 3 de la mañana. Yo iba bajando hacia el puente de los suspiros. El silencio en esa zona es distinto al de cualquier otra parte de la ciudad. No es un silencio de paz, es una mudez pesada, como si la bajada de baños estuviera conteniendo el aliento. La humedad del mar se sentía como una capa de aceite frío sobre mi piel, y el olor, a ver, lo normal es que huela a salitre y a comida criolla, pero de pronto, el aroma cambió. Sentí un tufo penetrante a algas podridas y a arena de mar estancada, un olor mineral, antiguo, que se me pegó a la garganta y me dejó un sabor a amoníaco en la lengua que me dio una náusea instantánea. Crucé la primera tabla de madera del puente. El sonido de mis pasos, que debería haber sido un golpe seco de suela contra madera, empezó a sonar extraño. Se escuchaba un roce constante y húmedo que venía de debajo de mis pies, un siseo áspero, como si algo muy pesado y empapado estuviera arrastrándose entre las vigas que sostienen el puente, justo debajo de donde yo pisaba. La verdad es que me quedé congelada en medio del cruce. El corazón me martilleaba en las costillas tan fuerte que sentía que se me iba a salir por la boca. Y entonces la escuché. No fue el grito desgarrador que te cuentan en las películas. Fue un lamento seco, una exhalación de dolor que parecía que la garganta de quien la emitía estuviera llena de arena de playa. Era un sonido que no viajaba por el aire, sino que se clavaba directamente en mi esternón como una presión física, un peso invisible que me hundía el pecho y me impedía jalar oxígeno. Sentí que los pulmones se me cerraban, como si me estuviera ahogando en tierra seca. ¿Dónde están mis pequeños granos de vida?
Susurró una voz que vibró directamente en mis muelas, una frecuencia baja que me hizo castañar los dientes del puro terror. Intenté correr, quería llegar al otro lado y subir hacia la avenida, pero mis piernas se sentían como si fueran de plomo. Al dar el primer paso desesperado, sentí una mano invisible y gélida que me sujetó el tobillo con una fuerza inhumana desde el vacío que hay entre las tablas del puente. No era una mano de carne y hueso, era un frío tan intenso que quemaba, una garra de hielo que me ancló al suelo. Miré hacia abajo, hacia la oscuridad de la bajada de baños, y vi emerger unos dedos larguísimos, translúcidos, que chorreaban un agua negra y espumosa. Las uñas de esa cosa empezaron a raspar la madera del puente. Era un rascado lento, rítmico, un chirrido seco que me recorrió la columna vertebral como una descarga eléctrica. Sentí que el puente vibraba bajo mis pies, no por el viento, sino por el lamento que ahora brotaba de cada grieta de la estructura. La verdad es que en ese momento mi mente se rompió. El monólogo interno era un caos de rezos rotos. Por favor, déjame ir, yo solo soy una turista, yo no tengo la culpa. Pero la culpa no importa en ese lugar, lo que importa es el hambre de esa presencia. Logré soltarme con un tirón violento que me desgarró el pantalón, dejando un rastro de escarcha negra en mi piel. Corrí sin mirar atrás, sintiendo que el siseo del vestido empapado me perseguía por toda la calle Ermita hasta que llegué a la luz de un hotel. Los guardias me vieron pálida, con los labios morados y temblando como si estuviera en medio de una ventisca en los Andes. No dije nada. Al día siguiente tomé el primer vuelo de regreso a mi país, pensando que la distancia y el océano me protegerían. ¡Qué estúpida fui! Lo que pasa es que el puente de los suspiros no se quedó en Lima. Se vino conmigo, metido en mis huesos, en mis pertenencias, en mi propia sombra. Ahora vivo en una angustia que no tiene fin. Cada mañana, cuando me despierto en mi departamento, encuentro charcos de agua salada dentro de mis zapatos. No importa si los guardo en el closet o si los dejo en la entrada. Siempre están inundados con un líquido turbio que tiene restos de arena fina y pedazos de algas negras. El olor a jazmines podridos y salitre inunda mi habitación a las 3 de la mañana, y por más que prendo la calefacción, el frío gélido no se va de mi cama. Pero lo más aterrador ocurre con mi celular. Cada vez que recibo una llamada de un número desconocido, no escucho la voz de un vendedor o un error de marcado. Al contestar, el silencio es absoluto por unos segundos, y luego empieza a sonar el lamento. Es un sonido débil, lejano, como si alguien estuviera llorando a través de un muro de agua, un siseo áspero que me hace doler los oídos. Te escucho respirar, me susurra a veces esa voz de arena seca, y siento que el aire de mi cuarto desaparece de nuevo, dejándome con esa presión en el pecho que ya se ha vuelto parte de mi vida. La verdad es que ya no puedo salir a la calle. Siento que el pavimento se va a convertir en madera vieja bajo mis pies en cualquier momento. Escucho el roce constante en el pasillo de mi casa, el sonido de algo pesado y mojado siendo arrastrado lentamente desde la cocina hasta mi dormitorio. Sé que está ahí afuera, rascando la puerta con ese ritmo lento, esperando a que yo conteste la última llamada, esa que no vendrá de un celular, sino de la oscuridad que ahora vive en mis propios pulmones. Siento mis dedos cada vez más largos, la piel se me está poniendo gris y el sabor a sal en mi boca ya no se quita con nada. He intentado tirar el teléfono, he cambiado de número 10 veces, pero el lamento siempre regresa, más fuerte, más cerca. A ver, lo que pasa es que ella me marcó en ese puente. Ella dejó una huella de hielo en mi tobillo y ahora está jalando de ese hilo invisible para llevarme de regreso al fondo del Pacífico, allá donde el agua es negra y los suspiros nunca terminan. Escucho el siseo justo detrás de mi oreja en este momento.
Siento el frío de sus dedos translúcidos rozándome el cuello. El celular está vibrando en la mesa, pero no hay ningún número en la pantalla, solo una mancha de agua salada que se extiende por el cristal. Ya no tengo fuerza para no contestar, ya no tengo aire. Mi cámara captó algo. Me llamo Facundo. Lo que les voy a contar no es una de esas leyendas que se escuchan en los fogones, sino algo que me está carcomiendo la vida aquí mismo, en Luján, provincia de Buenos Aires. La verdad es que uno cree que por ser fotógrafo y andar cazando imágenes urbanas ya lo vio todo, que la lente es un escudo que te separa de la realidad, pero después de lo que me pasó en las viejas vías del tren, cerca del Arroyo Seco, me di cuenta de que la cámara no es un escudo, es un portal. Y lo que sea que dejé entrar por ese cristal ahora no me deja vivir. Imagínate esto, era un sábado por la tarde, de esos donde el sol de la pampa pega de costado y estira las sombras hasta que parecen dedos largos queriendo tocarte los pies. Yo andaba buscando locaciones para una sesión de Urban Decay, ya saben, esa onda de edificios abandonados y óxido. Me metí por un camino vecinal que bordea las vías del ferrocarril que ya no pasa, un ramal que quedó muerto hace décadas y que el monte se está tragando de a poco. El aire en esa zona se siente espeto, cargado de un polvillo que te pica en la garganta y un silencio que no es natural, un silencio que te hace sentir que los pájaros se callaron por respeto a algo que está ahí, esperando. A ver, lo que pasa es que cerca de la estación abandonada hay un arroyo que lleva años seco, una cicatriz de tierra y piedras blancas que cruza el paisaje como una herida que no quiere cerrar. La verdad es que el lugar tiene una estética increíble, con los durmientes de madera podrida y los fierros retorcidos por el tiempo. Me puse a armar mi equipo, una cámara profesional de las caras, con un lente de 50 milímetros para captar bien el detalle del abandono. Pero en cuanto puse el ojo en el visor, el ambiente cambió. No fue un bajón de temperatura brusco, fue una sensación de vacío, como si la presión del aire hubiera caído de golpe y mis oídos empezaran a zumbar. De pronto, un olor me pegó de frente, no era el olor a pasto seco o a bicho muerto del campo, era un aroma a flores de velorio, de esas coronas que llevan días bajo el sol, mezclado con el olor rancio de una habitación que nunca se ventila. Fue un golpe en la nariz que me dio una náusea instantánea y me dejó un sabor a óxido en la lengua, como si hubiera estado chupando una moneda vieja. Y entonces percibí la distorsión. A través del lente, vi que el aire sobre las vías empezaba a ondularse, como cuando hace mucho calor sobre el pavimento, pero ahí no hacía calor. Era una vibración grisácea que deformaba la perspectiva de los rieles. Y entonces, sin aviso, vino el sonido. No fue un grito que pudieras escuchar con los oídos externos, fue una explosión de agonía que nació dentro de mi propio cráneo. Se escuchaba un roce constante y pesado, como si una tela cargada de lodo y piedras fuera arrastrada con violencia sobre el balasto de las vías, produciendo un siseo áspero que me hizo vibrar los ojos dentro de las cuencas. Fue tan potente, tan cargado de un odio antiguo, que el cristal de mi lente, un cristal reforzado, estalló en 1000 pedazos frente a mi cara. No voló hacia afuera, implosionó hacia el cuerpo de la cámara. El impacto me tiró de espaldas sobre las piedras y sentí que el corazón me martilleaba en la garganta, impidiéndome respirar. La verdad es que en ese momento mi único instinto fue sobrevivir. Dejé el trípode tirado, agarré el cuerpo de la cámara destrozado y corrí hacia el auto como si me estuvieran quemando los talones. Llegué a mi casa en el centro de Luján temblando, con el sabor a metal todavía pegado al paladar. Traté de convencerme de que había sido una falla técnica, una liberación de presión en el lente o algo lógico. Me senté en mi escritorio y conecté la tarjeta de memoria para ver qué había captado antes del desastre.
Ahí fue donde el terror se volvió real. Empecé a pasar las fotos digitales. En las primeras se veía el paisaje desolado, la estación con sus maderas grises, las vías perdiéndose en el horizonte. Pero a medida que llegaba a las últimas tomas, antes del estallido, empezó a aparecer una mancha. No era un error del sensor ni una mota de polvo. Era una mancha negra, densa, con la forma inconfundible de una mujer encorvada, con el pelo tapándole la cara y un vestido que parecía estar hecho de sombras líquidas. En cada foto estaba más cerca. En la última, la que tomé justo antes de que el lente se rompiera, la mancha estaba directamente detrás de mí. Se alcanzaba a ver mi propio hombro en el borde del encuadre y esa cosa estaba ahí, con sus dedos largos y grises casi rozando mi nuca. ¿Por qué me miras?, susurró una voz que no vino de los parlantes de la computadora, sino que vibró directamente en mis muelas, una frecuencia que me hizo doler la mandíbula y me dejó un zumbido metálico en los oídos. La verdad es que borré las fotos, formateé la tarjeta, pero no sirvió de nada. El miedo es una marca que no se quita con software. Lo que pasa es que ahora el horror es recurrente, es una constante que me persigue en cada superficie que refleja la luz. La primera vez fue en el espejo del baño. Me estaba lavando la cara para tratar de despejarme y, al levantar la vista, la vi. No estaba en el baño conmigo, estaba en el reflejo, parada justo sobre mi hombro izquierdo. Una mancha de oscuridad absoluta que parecía estar alimentándose de la luz de la lamparita sobre el botiquín. Sentí una presión enorme en el esternón, un peso invisible que me obligó a agarrarme de los bordes del lavabo. El olor a flores podridas inundó el baño en un segundo, un aroma tan denso que empecé a toser una flema amarga, negra como el hollín. Ella no se mueve rápido, se desliza con un ritmo lento, deliberado, y cada vez que la veo en un reflejo, está 1 centímetro más cerca. El roce de su ropa invisible contra el aire produce ese siseo áspero que me eriza la piel y me deja sin habla. He dejado de afeitarme. He tapado todos los espejos de mi casa con sábanas negras, pero no es suficiente. Luján es una ciudad de vidrieras, de ventanas, de charcos cuando llueve. El otro día, pasando frente a un local en la calle San Martín, vi mi reflejo en el vidrio y ahí estaba ella de nuevo. Su cara, imagínate esto, no tiene facciones claras, es como si su rostro fuera un torbellino de ceniza húmeda, pero sus ojos son 2 puntos de un rojo apagado. Como brasas que se niegan a morir en el fondo de un incendio. Siento que la cámara capturó una parte de su agonía y que, al disparar el obturador, le di permiso para anclarse a mi realidad. El lamento empieza a vibrar en mis dientes cada vez que me quedo en silencio. No es algo que escuche con las orejas, es una vibración que me recorre la columna vertebral y me hace sentir que mis propios huesos están crujiendo bajo un peso que no es mío. La verdad es que ya no puedo salir de día. La luz del sol crea demasiados reflejos, demasiadas oportunidades para verla acercarse. Me quedo encerrado en la oscuridad, pero incluso así, en la pantalla apagada del celular o en el cristal de un portarretratos, la mancha negra sigue ahí, rascando el borde de mi visión con sus uñas largas y amarillentas. El sonido de ese rascado es un chirrido seco que me hace sentir que me están pasando una lija por el cerebro. Ya casi llegamos, me dice la voz en medio de la noche, una frecuencia que me impide inhalar el aire seco de mi habitación. Siento que mi piel se está volviendo gris, que mis propios dedos se están alargando y que el calor de la estufa ya no me calienta ni un poco. He ido a la basílica, he buscado a gente que limpia casas, pero todos se alejan de mí cuando sienten el frío gélido que emana de mi cuerpo. A ver, lo que pasa es que ella se está alimentando de mi miedo, usando mi terror como combustible para cruzar del todo desde el cristal a la carne.
Anoche cometí el error de mirar la pantalla de mi cámara vieja, la que se rompió. A pesar de que el lente no está y el sensor debería estar muerto, la pantalla se encendió sola. No mostró una foto, mostró un video en tiempo real. En la imagen aparecía yo, sentado en mi cama, y ella ya no estaba sobre mi hombro. Estaba abrazándome desde atrás, con sus brazos largos rodeándome el cuello y su cara de ceniza pegada a mi oreja. El siseo en la habitación se volvió ensordecedor, un ruido de tela mojada arrastrándose por todas las paredes al mismo tiempo. La verdad es que ya no tengo fuerza para pelear. Siento que mi identidad se está borrando, que los recuerdos de mi vida como fotógrafo están siendo sustituidos por el recuerdo de un río seco y un grito que nunca termina. El olor a azufre y jazmines podridos está inundando mi cuarto en este momento. Siento sus dedos fríos, con la textura del barro seco, rozándome la garganta, apretando con una fuerza que no es de este mundo. Ya no hay reflejos en los que esconderme, el frío es absoluto, el cristal de mi alma se está agrietando igual que el de mi cámara, ya escucho el agua negra brotando de mis propios ojos. Me siguió hasta mi casa. Me llamo Ricardo. Y lo que les voy a contar me pasó en Xochimilco, aquí en la Ciudad de México, hace apenas unos meses. La verdad es que todavía me tiemblan las manos cuando paso cerca de un canal o cuando escucho el agua correr, aunque sea en el lavabo de mi casa. Imagínate esto, yo trabajo como velador en una de las zonas de viveros, allá por el barrio de Caltongo. Es un lugar que de día es pura flor y colores, pero de noche el aire se siente distinto, se siente pesado, como si el oxígeno se acabara y tuvieras que jalar aire a fuerza porque los pulmones se te cierran. Eran como las 3 de la mañana. Una de esas noches donde la niebla baja de los cerros y se queda atrapada entre las chinampas, haciendo que todo se vea blanco, como si estuvieras flotando en un sueño pero de los feos. Yo estaba en mi caseta, una construcción pequeña de ladrillo con techo de lámina, tomándome un café para espantar el frío que se me metía hasta los huesos. El frío de Xochimilco no es normal, es una humedad que te cala, que te hace sentir que la ropa está mojada aunque esté seca. A ver, lo que pasa es que uno se acostumbra a los ruidos del canal. Que si una garza se mueve, que si el agua golpea las orillas de las trajineras, que si los perros ladran a lo lejos, pero esa noche, el silencio fue lo que me puso alerta. Era un silencio absoluto, como si alguien hubiera apagado el mundo de golpe. De repente, el café se me empezó a enfriar en las manos y sentí un olor a lodo podrido, a flores marchitas que llevan semanas bajo el agua. Fue un golpe en la nariz que me dio hasta náuseas. Y entonces la escuché. No fue un grito, eso es lo que la gente no entiende. No es como en las películas. Fue un lamento que se sentía en la boca del estómago antes que en los oídos. Era un sonido largo, una exhalación de puro dolor que parecía que venía de todas partes y de ninguna. Se escuchaba un roce constante y húmedo contra el pasto del camino, como si algo pesado y empapado fuera arrastrado lentamente hacia mi caseta, produciendo un siseo áspero que me erizó la piel y me dejó sin habla. Me asomé por la ventana. La niebla era tan espesa que apenas se distinguían las sombras de los árboles. Pero ahí, entre dos hileras de macetas de cempasúchil, vi algo. Era una figura blanca, pero no un blanco brillante, sino el blanco de una mortaja que ha estado enterrada mucho tiempo. Dios mío, alcancé a susurrar mientras sentía que el corazón me martilleaba en la garganta, como si quisiera escaparse de mi pecho. La figura no caminaba, se deslizaba con un movimiento fluido que no es de este mundo. La verdad es que intenté moverme,
Quería salir corriendo hacia la salida que da a la calle principal, pero mis piernas no me respondían. Sentía los músculos de mis muslos como si fueran de piedra, pesados, inútiles. La figura se detuvo justo frente al cristal de mi ventana. El aire dentro de la caseta se volvió tan frío que mi aliento empezó a salir como humo y el vidrio se empañó de una forma extraña, con un vaho que olía a azufre y a muerte. Pude verle las manos. Tenía unos dedos larguísimos, con la piel pegada al hueso, de un color grisáceo, como la carne de los peces que se quedan atrapados en las orillas. Las uñas estaban rotas, negras de tierra. Empezó a raspar el vidrio. No era un ruido fuerte, era un rascado rítmico, lento, como si estuviera buscando una entrada, una grieta por donde colarse. El roce de sus uñas contra el cristal producía una vibración que me llegaba hasta los dientes, haciéndome sentir una punzada de dolor en los oídos. Y mis hijos. Esa voz no salió de su boca, o eso sentí yo. La voz resonó dentro de mi cabeza, vibrando en mis sienes, cargada de una desesperación que te rompe el alma. Era el sonido de una madre que ha perdido lo más sagrado, pero mezclado con una rabia que no tiene fin. Los ojos de esa cosa, imagínate, no eran ojos. Eran dos pozos negros, vacíos, que parecían absorber toda la luz de mi linterna cuando intenté prenderla para ahuyentarla. La pila de la linterna murió en un segundo, como si esa presencia le hubiera succionado la energía. Me quedé a oscuras. Solo la luz de la luna, filtrada por la niebla, dejaba ver su silueta. Ella empezó a llorar de nuevo. Fue un llanto que se sentía como si te estuvieran clavando agujas de hielo en la espalda. Yo me hice bolita en un rincón de la caseta, tapándome los oídos con todas mis fuerzas, pero el sonido seguía ahí, taladrando mis pensamientos. Yo no hice nada, yo no tengo nada, repetía yo como un loco, rezando oraciones que ni siquiera me sabía completas. Lo peor fue cuando sentí que el olor a lodo podrido ya no venía de afuera, sino que estaba dentro de la habitación conmigo. El frío se volvió insoportable, una sensación térmica tan baja que sentía que la piel se me iba a romper. Escuché un crujido sordo en la lámina del techo, como si algo pesado se hubiera posado encima y estuviera buscando una forma de entrar. La estructura de madera de la caseta empezó a quejarse, gimiendo bajo un peso que no debería estar ahí. Pasaron horas, o tal vez fueron minutos, ya ni sé. Para mí el tiempo se detuvo en ese rincón oscuro. Cada vez que el lamento volvía a sonar, mi cuerpo entero se sacudía en un espasmo de puro terror. Sentía una presión en el pecho que me dificultaba tragar saliva, y el sabor a metal, a sangre, me llenó la boca porque de tanto apretar la mandíbula me había cortado la lengua. De repente, se hizo el silencio otra vez. Pero no era un silencio de paz, era el silencio que queda después de una tragedia. Me quedé inmóvil, esperando el siguiente ataque, el siguiente raspado en la ventana, pero ya no hubo nada. Cuando empezó a clarear, cuando los primeros rayos del sol apenas pintaban el cielo de un gris pálido, me atreví a levantarme. Tenía el cuerpo entumecido, como si me hubieran dado una paliza. Salí de la caseta con miedo de encontrarla todavía ahí. Lo que vi me dejó marcado para siempre. Todo el camino de tierra, desde la orilla del canal hasta mi puerta, estaba marcado con un rastro de agua negra y estancada. Las flores de cempasúchil que estaban en el camino estaban todas marchitas, negras, como si algo les hubiera succionado la vida con solo pasar cerca. Y en el vidrio de la ventana, ahí estaban marcadas las manos. No eran huellas normales, eran marcas de quemaduras por frío, grabadas en el cristal, con la forma de unos dedos demasiado largos para ser humanos.
La verdad es que renuncié ese mismo día. No regresé por mis cosas, no quise hablar con el patrón, no quise nada. Pero el problema es que ella no se quedó en el canal. Ahora, cada vez que llueve aquí en la ciudad, la escucho. Cuando el agua de las coladeras empieza a subir y el olor a lodo se mete por las ventanas de mi departamento, sé que está cerca. Anoche, por ejemplo, estaba lavándome la cara antes de dormir y el espejo se empañó de la nada. Cuando limpié el vaho con la mano, vi una sombra blanca detrás de mí en el reflejo. Me volteé rápido, pero no había nadie. Sin embargo, en el piso del baño, había un rastro de agua negra, un charco pequeño que olía a flores podridas. No puedo dormir. Si cierro los ojos, escucho ese siseo áspero, ese roce de ropa mojada contra el suelo de mi recámara. Siento que me está buscando, que cree que yo tengo lo que ella perdió. El médico dice que es trauma, que necesito pastillas para los nervios, pero las pastillas no quitan el frío que siento en los huesos ni el olor a azufre que me persigue a todos lados. Hoy escuché un susurro en la cocina, justo cuando estaba solo. Era una voz de mujer, una voz que arrastraba las palabras como si le costara trabajo respirar. Decía mi nombre. Ricardo. Sé que está aquí. Sé que en cualquier momento, cuando el silencio se vuelva absoluto otra vez, voy a sentir sus dedos fríos rodeando mi cuello. El agua está empezando a filtrarse por debajo de la puerta de mi entrada, un agua oscura que trae pedazos de plantas muertas. No tengo a dónde ir. Ella ya me encontró y no va a parar hasta que mi llanto se confunda con el suyo. El aire se me está acabando otra vez, el frío ya llegó, ya está aquí. Me marcó la Llorona. Me llamo Julián. Lo que les voy a contar me pasó en el Hospital General San Juan de Dios, en la zona 1 de la ciudad de Guatemala. Cosa de 6 meses. La verdad es que uno cree que los hospitales son lugares para curarse, pero después de las 3 de la mañana, ese edificio se convierte en otra cosa. El aire se vuelve pesado, como si el oxígeno se mezclara con el polvo de los archivos viejos y el olor a medicina rancia, y sientes que tienes que jalar aire con fuerza porque los pulmones se te cierran. Yo trabajaba en el área de mantenimiento, encargado de las calderas y las tuberías del sótano, un lugar donde el eco de tus propios pasos te persigue como si alguien más caminara detrás de ti. Imagínate esto. El sótano de ese hospital es un laberinto de techos bajos y pasillos que parecen no terminar nunca. Hay tuberías de vapor que rugen de la nada y una humedad que se te pega a la ropa como si fuera grasa. Ese día, me mandaron a revisar una filtración en el área de suministros abandonados, una parte del hospital que ya casi nadie usa porque dicen que las paredes están cargadas. A ver, lo que pasa es que en Guatemala todos crecemos con la historia de la Llorona, pero uno piensa que son cuentos de los abuelos para que no te salgas a la calle de noche. Pero lo que yo sentí ahí abajo no fue un cuento. Fue una presencia que te drena la voluntad. Eran las 3:15 de la mañana. Yo estaba agachado, tratando de apretar una válvula de purga, cuando el ambiente cambió. No fue solo que bajara la temperatura, fue un frío gélido que te cala los huesos, una sensación de que el calor de tu propio cuerpo se te escapa por los poros y no va a regresar. De repente, el silencio del sótano, que ya de por sí es pesado, se volvió absoluto. Dejé de escuchar el zumbido de las máquinas y el goteo constante de las tuberías. En su lugar, un olor a lodo podrido, a flores de muerto que llevan semanas pudriéndose en agua estancada, me pegó directo en la nariz. Fue un golpe tan fuerte que me dio una arcada y tuve que escupir en el suelo porque el sabor a metal y a sangre me llenó la boca del puro asco. Y entonces la percibí.
No fue un grito de esos que rompen cristales, no. Fue un lamento sordo que parecía nacer de las mismas paredes de concreto. Se escuchaba un roce constante y húmedo contra el pavimento del pasillo, como si algo pesado y empapado fuera arrastrado lentamente, produciendo un siseo áspero que me erizó la piel y me dejó sin habla. Era el sonido de una tela vieja y cargada de agua siendo arrastrada por el suelo de cemento, un ruido que se te mete en los oídos y te hace vibrar los dientes. Me quedé inmóvil, con la llave inglesa en la mano, apretándola tanto que me dolían los nudillos. La verdad es que quería salir corriendo, pero sentí una presión enorme en el pecho, como si una mano invisible me estuviera apretando el esternón. Mis piernas se sentían como si fueran de plomo, inútiles, pegadas al piso mugroso del sótano. Apunté con mi linterna hacia el fondo del pasillo, donde la oscuridad es tan densa que parece que puedes tocarla. La luz empezó a parpadear, como si algo le estuviera succionando la energía a las pilas. Entonces vi la sombra blanca. No era una mujer normal. Era una figura que se deslizaba, no caminaba, se movía con un balanceo fluido que desafiaba cualquier lógica. Llevaba una túnica que alguna vez fue blanca, pero que ahora estaba manchada de tierra y moho. Pude ver sus manos, eran unos dedos larguísimos, con la piel grisácea pegada al hueso, y las uñas estaban negras, rotas, como si hubiera estado escarbando en la tierra con desesperación. Empezó a raspar la pared de ladrillos que tenía a su lado. Era un rascado rítmico, lento, que producía un chirrido seco y agudo que me hacía doler las sienes. ¿Dónde están?, susurró una voz que no salió de su boca, sino que resonó directamente en mi cerebro, vibrando en mis huesos. Era el sonido de una madre que ha perdido lo más sagrado, pero cargado con una rabia que no tiene fin. Los ojos de esa cosa, imagínate, no eran ojos. Eran dos cuencas vacías, dos pozos de oscuridad absoluta que parecían absorber la poca luz que mi linterna todavía lograba emitir. Sentí que mi mente se empezaba a nublar, que mis recuerdos se desdibujaban. Era como si esa presencia estuviera hurgando en mi cabeza, buscando algo que yo no tenía. La verdad es que en ese momento perdí el control. Solté la herramienta y me pegué contra la pared, tratando de hacerme pequeño. El frío era tan intenso que mis labios se pusieron morados y empecé a temblar de forma violenta. El olor a azufre se mezcló con el de las flores podridas, haciéndome toser una flema espesa y amarga. Ella se acercó más. Pude sentir el vaho de su aliento, que olía a tumba abierta, a carne que nunca conoció el descanso. Tú me los quitaste, me dijo, y esta vez el lamento fue un grito interno que me hizo caer de rodillas. El dolor fue insoportable. Sentí que me estaban desgarrando los tímpanos desde adentro. El roce de su ropa mojada contra el suelo se detuvo justo frente a mis pies. No me atreví a levantar la vista, pero pude ver el borde de su vestido empapado, chorreando un agua negra que quemaba el cemento por donde pasaba. La humedad en el sótano subió de golpe, el agua de las alcantarillas empezó a brotar, inundando el pasillo con un líquido oscuro que traía pedazos de ropa vieja y jirones de algo que parecía piel. Logré gatear hacia atrás, arrastrándome por el agua sucia, sintiendo que algo me jalaba de los tobillos. Era una sensación de manos frías y resbaladizas que intentaban regresarme a la negrura del fondo. No sé cómo, pero llegué a la escalera de emergencia y subí los escalones de 3 en 3, sin mirar atrás, con el corazón queriendo saltar de mi pecho. Al llegar a la planta alta, los enfermeros me vieron pálido, casi transparente, con la ropa empapada en ese líquido negro que olía a muerte. Nadie me preguntó nada. En el San Juan de Dios, todos saben que hay turnos que no se deben cubrir solo. Renuncié ese mismo día. No regresé ni por mis cosas ni por el pago.
pero lo que pasa es que el horror no se quedó en el sótano del hospital. Se vino conmigo a mi casa, aquí en la zona 7. Ahora, cada vez que abro la llave de la ducha, el agua sale fría, demasiado fría, y tiene ese ligero olor a flores muertas que me revuelve el estómago. La verdad es que ya no puedo dormir tranquilo. Si apago la luz, escucho el roce constante en el pasillo de mi casa, ese siseo áspero de algo pesado siendo arrastrado lentamente hacia mi puerta. Sé que está ahí afuera, esperando a que yo cometa el error de cerrar los ojos. Anoche fue la peor. Estaba lavándome la cara y el espejo se empañó de la nada. Cuando limpié el vaho con la mano, vi una marca en el cristal. No era una mancha normal, era la huella de una mano con dedos demasiado largos, grabada por el frío extremo en el vidrio. Y lo más aterrador es que la huella estaba por el lado de adentro. Siento que mi cuerpo se está volviendo gris, que mis uñas están empezando a ponerse negras y que el calor ya no me calienta. He puesto sal en las puertas y cruces de palma, pero el olor a azufre sigue entrando por las ventilas. A ver, lo que pasa es que ella me marcó. Me dejó una parte de su pena clavada en el pecho, y ahora siento que me estoy deshaciendo, que me estoy volviendo parte de esa niebla húmeda que la acompaña. Escucho un murmullo en la cocina, una voz de madera rota que me llama por mi nombre. ¿Y Julián? Julián, me dice, y el sonido me hace vibrar los dientes del puro terror. No sé qué quiere de mí, pero sé que no va a parar hasta que mi llanto se confunda con el suyo. Ya siento el agua filtrándose por debajo de la puerta de mi cuarto, un agua oscura que trae pétalos negros. Ya no tengo fuerza para pelear. El frío es demasiado. Lloré sangre en esa vecindad. Me llamo Matías, y la verdad es que yo antes no le tenía miedo a nada. Trabajaba como repartidor de comida en moto, de esos que se meten por cualquier callejón de la Ciudad de México con tal de entregar el pedido a tiempo y ganarse un par de pesos extra en la propina. Estaba acostumbrado al tráfico del eje central, a los insultos de los microbuseros y a la lluvia que te empapa hasta el alma en las tardes de julio. Pero lo que me pasó en esa vecindad de la calle Humboldt, ahí en el centro histórico, me arruinó la vida de una forma que no le deseo ni a mi peor enemigo. Imagínate esto, era una noche de esas donde el cielo se ve morado, cargado de una humedad que se te pega a la piel como si fuera aceite. Y el aire se siente tan denso que tienes que jalar bocanadas con fuerza para no sentir que te falta el oxígeno. A ver, lo que pasa es que la calle Humboldt tiene algo raro. Es una calle corta, pero las construcciones son viejísimas, de esas que tienen muros de tezontle que parecen estar sudando historia y tragedia. El pedido era para el departamento 4 de una vecindad que tiene una fachada descuidada, con un portón de madera pesada que rechina como si estuviera quejándose por los años. Entré con la mochila térmica a la espalda, tratando de no tropezar con los baches del patio central. La verdad es que apenas puse un pie adentro, sentí que el ambiente cambió. No es que hiciera frío de golpe, fue una sensación de vacío en el estómago, como si la gravedad hubiera jalado mis nervios hacia el suelo de piedra. El patio era el típico de las vecindades del centro, un pasillo largo con puertas a los lados y, justo en medio, un lavadero comunitario de piedra volcánica que parecía haber estado ahí desde que se fundó la ciudad. La iluminación era apenas un foco amarillento que parpadeaba rítmicamente, proyectando sombras que se alargaban y se encogían contra las paredes descascaradas. Estaba buscando el número 4 cuando, de pronto, el silencio de la noche se rompió. Pero no fue un ruido de la calle. Fue un sollozo. Imagínate un sonido tan profundo, tan cargado de una miseria que no es humana, que el solo escucharlo me provocó una náusea instantánea. Fue un golpe físico en las tripas.
El sollozo venía de la zona de los lavaderos, un gemido que se sentía como si te estuvieran raspando los huesos con un vidrio roto. La verdad es que mi primer instinto fue dar media vuelta y largarme, pero algo en ese sonido, una especie de magnetismo morboso, me obligó a acercarme. Caminé despacio, sintiendo que mis botas pesaban quintales sobre el concreto húmedo. Cuando estuve a un par de metros del lavadero, vi algo que desafía cualquier lógica que yo conociera. El grifo estaba cerrado, oxidado por décadas de falta de uso, pero el agua dentro de la pileta empezó a subir. Y no subía porque se estuviera llenando, subía sola, desafiando la gravedad, elevándose como una masa gelatinosa y oscura que buscaba salirse de los bordes de piedra. El líquido no hacía ruido al moverse, era una marea silenciosa y negra que reflejaba la luz parpadeante del foco como si fuera un ojo gigante mirándome desde el fondo. Y entonces el sollozo se convirtió en un grito. No fue un grito que se escuchara con los oídos, fue un alarido que reventó dentro de mi cabeza. Fue tan potente, tan cargado de un odio y una desesperación antiguos, que sentí un dolor agudo detrás de mis globos oculares. Imagínate esto, el grito de esa mujer invisible fue como una onda de choque que me golpeó la cara. Sentí un calor súbito en la vista, y cuando me pasé la mano por la cara, me di cuenta de que los capilares de mis ojos se habían reventado por la presión. Veía todo a través de una niebla roja, una cortina de sangre que me nublaba la razón. La verdad es que en ese momento perdí el juicio. Solté la mochila con la comida, que cayó al suelo con un golpe sordo, y me pegué contra la pared de la vecindad. El olor me pegó de frente, no era olor a alcantarilla común, era un aroma a azufre mezclado con lodo podrido y flores de cempasúchil que llevan meses pudriéndose en un jarrón con agua estancada. Era el olor de la muerte que no ha encontrado descanso. ¿Dónde los ocultaste bajo el barro?, susurró una voz que parecía brotar del agua que seguía elevándose del lavadero, una vibración gutural que me hizo castañear los dientes del puro terror. Vi cómo el agua formaba una figura sutil, una silueta de mujer hecha de pura humedad y sombras. No tenía rostro, pero sentía su mirada clavada en mi pecho, como si estuviera buscando algo que yo le hubiera robado en otra vida. Sus manos, hechas de vapor y gotas negras, se extendieron hacia mí. Eran unos dedos larguísimos que dejaban un rastro de escarcha negra en el aire. El roce de su presencia contra mi piel fue como si me pasaran un bloque de hielo seco por el cuello, me quemó de lo frío que estaba. Logré salir de esa vecindad a gatas, arrastrándome por el pasillo mientras escuchaba cómo el agua del lavadero caía de golpe contra el suelo, produciendo un sonido metálico y sordo que me perseguía hasta la calle. No me detuve hasta que llegué a la avenida Juárez, bajo las luces blancas de los edificios modernos, llorando lágrimas de sangre que me manchaban la playera de trabajo. Mis compañeros me vieron y pensaron que me habían asaltado, que me habían dado una golpiza, pero yo no podía explicarles que lo que me había golpeado no tenía cuerpo. Dejé el trabajo de repartidor esa misma noche. Vendí la moto y me encerré en mi cuarto, pero el trauma no se quedó en la calle Humboldt. Se vino conmigo, se metió en mi casa como la humedad que sube por los cimientos. A ver, lo que pasa es que ahora mi vida es una pesadilla constante de la que no puedo despertar. No puedo ver un recipiente con agua quieta sin entrar en un pánico que me deja sin aire. Si dejo un vaso con agua en la mesa de noche, me quedo horas vigilándolo, porque juro por mi madre que el nivel del líquido siempre empieza a subir cuando me quedo solo. No importa que el vaso esté nivelado, el agua se inclina, busca subir por las paredes de cristal como si quisiera escaparse, como si estuviera anunciando que ella viene de camino. La verdad es que ya no puedo ni bañarme tranquilo. El ruido del agua cayendo de la regadera me suena al siseo de su ropa arrastrándose por el patio de la vecindad.
Si cierro los ojos bajo el agua, escucho ese sollozo profundo rascándome la nuca, un murmullo que sale directamente de las cañerías. He sellado todos los drenajes de mi casa con cinta industrial, pero no sirve de nada. El olor a azufre y a flores podridas siempre encuentra una grieta por donde colarse. Anoche fue la prueba definitiva de que no hay escapatoria para mí. Estaba lavándome los dientes y, de repente, el agua de la tina empezó a subir, aunque el tapón no estaba puesto. El líquido brotaba de la tubería con una fuerza antinatural, negra y espesa, llenando el baño en cuestión de segundos. Me miré al espejo y, a través de mis ojos que todavía tienen manchas rojas por los derrames, vi la silueta blanca parada justo detrás de mi hombro. Tenía la mano extendida, tocando el espejo, dejando una marca de vaho que olía a río muerto. En el cristal, con una caligrafía que parecía hecha con garras, se empezó a escribir una sola palabra: aquí. Sentí que el corazón se me detenía. La presión en mi pecho volvió a ser la misma que en la calle Humboldt, un peso invisible que me obligaba a caer de rodillas sobre el piso mojado. Lo que pasa es que ella me marcó. Me robó la paz en ese lavadero y ahora el lamento está a punto de brotar de las paredes de mi propia recámara. Siento que mi piel se está volviendo fría, que mis dedos se están alargando y que mis uñas se están poniendo negras de una tierra que no es de este mundo. Escucho el murmullo del agua en las paredes, un siseo áspero que me llama por mi nombre desde el fondo del tanque del baño. ¿Matías? Matías, me dice, y el sonido me hace vibrar los pulmones de una forma que me impide gritar. Ya no quiero pelear más. El cansancio es una montaña de lodo húmedo sobre mis hombros. Ya siento el agua negra brotando de debajo de mi cama, inundando el cuarto con un líquido que no se puede secar y que trae pedazos de ropa vieja y jirones de algo que parece piel humana. Siento sus dedos grises rozándome la frente en este momento, el frío es absoluto. Gritó en la morgue: me llamo Andrés. Lo que les voy a contar me cambió la vida para siempre en los sótanos del Hospital Central, en el corazón de Bogotá. La verdad es que uno entra a trabajar en un hospital con la idea de ayudar, de ganarse la vida, pero nadie te prepara para el silencio que habita en la morgue después de las 2 de la mañana. Yo era nuevo, apenas llevaba mi primera semana como camillero en el turno nocturno, ese turno que todos llaman el de las ánimas porque el aire se siente distinto, se siente pesado. Como si el oxígeno se mezclara con el rastro de los que ya no están y tuvieras que jalar aire con fuerza porque los pulmones se te cierran por la pura presión del ambiente. Imagínate esto, la morgue está en el nivel -3, un lugar donde no llega ni el ruido del tráfico de la avenida Caracas ni el consuelo de la luz del sol. Es un laberinto de baldosas blancas, luces fluorescentes que parpadean con un zumbido eléctrico constante y ese olor. Ese maldito olor a formaldehído mezclado con un frío industrial que se te mete debajo de las uñas y no te suelta. A ver, lo que pasa es que en esa primera semana yo todavía trataba de ser valiente, de convencerme de que los ruidos de las tuberías eran solo eso, metal dilatándose por el frío. Pero esa noche, el aire traía algo más. Eran las 3 de la mañana. Yo estaba solo en la oficina de registro, organizando unas planillas, cuando escuché el primer sonido. No fue un grito, fue un llanto suave, un sollozo que parecía filtrarse directamente por los ductos de ventilación del techo. Al principio, te juro que creí que era alguna madre en crisis en los pisos superiores, tal vez en urgencias o en pediatría, y que el eco bajaba por el metal. Pero lo que pasa es que el sonido empezó a cambiar, se volvió un alarido rítmico, una cadencia de dolor que no parecía humana, algo que hacía vibrar las bandejas de metal donde descansan los cuerpos. Debe ser el viento, me dije, pero mi propia voz me sonó extraña,
como si el cuarto se estuviera haciendo más pequeño. La verdad es que el miedo es como una humedad que te va calando. Sentí un frío gélido que me recorrió la nuca, un frío que no era el del aire acondicionado, sino una sensación de que mi propio calor corporal estaba siendo succionado por las paredes. De pronto, el olor cambió, el químico de la morgue fue reemplazado por un aroma a flores marchitas y a lodo de río, una mezcla fétida que me dio una náusea instantánea y me dejó un sabor a amoníaco en la lengua. En ese momento, sonó el citófono. Tenía que ingresar un cuerpo nuevo, una desconocida que habían encontrado cerca del río Fucha. Bajé por el pasillo principal empujando la camilla vacía, y el sonido del llanto en los ductos se volvió más fuerte, más desesperado. Se escuchaba un roce constante y metálico, como si algo pesado y empapado estuviera siendo arrastrado por dentro de las tuberías de ventilación, produciendo un siseo áspero que me erizó la piel y me dejó sin habla. Era como si una tela cargada de agua estuviera rozando el aluminio del ducto, justo encima de mi cabeza. Llegué a la zona de las gavetas frigoríficas. El frío ahí es absoluto, un silencio que te zumba en los oídos. Me acerqué a la gaveta número 14 para preparar el espacio. La verdad es que mis manos temblaban tanto que me costó encajar la llave. Cuando finalmente tiré del asa de metal, el chirrido de los rieles me pareció un alarido. Abrí la gaveta y lo que vi me heló la sangre, estaba vacía, pero el interior estaba cubierto de una escarcha negra, una capa de hielo que no parecía natural y que despedía un vapor gélido que olía a azufre. Y entonces ocurrió lo traumático, lo que me rompió la cabeza. Trajeron el cuerpo de la desconocida en otra camilla. Era una mujer joven, con el cabello lleno de algas y barro, la piel de un color gris azulado. Cuando la pasamos a la bandeja de metal de la gaveta, el llanto de los ductos se detuvo de golpe. El silencio fue tan violento que me dolieron los tímpanos. Me quedé solo para cerrar la gaveta y terminar el registro. Justo cuando puse la mano en el borde de metal para empujar el cuerpo hacia el frío, el cadáver abrió la boca. No fue un movimiento muscular, fue algo violento, como si una fuerza interna le hubiera desencajado la mandíbula. De adentro de ese cuerpo frío, de esa garganta llena de agua de río, salió disparado el lamento. Fue un alarido ensordecedor que vibró en mis propios huesos, un grito de mis hijos, que no salió por el aire, sino que resonó directamente en mi cerebro. Una frecuencia que me hizo sangrar por la nariz y me tiró al suelo de espaldas. Vi cómo los ojos del cadáver, que deberían haber estado nublados por la muerte, se tornaron en dos pozos de oscuridad absoluta que parecían absorber toda la luz de las lámparas fluorescentes. La piel de la mujer empezó a agrietarse y de las fisuras empezó a brotar un agua negra, fétida, que inundó la bandeja en un segundo. Sentí una presión enorme en el esternón, un peso invisible que me impedía respirar, como si alguien me estuviera hundiendo en el lodo del río allí mismo, sobre las baldosas blancas de la morgue. La verdad es que no supe cómo, pero mis piernas reaccionaron. Salí corriendo de ese sótano, dejando la gaveta abierta y el cuerpo gritando desde su propia muerte. No pasé por la oficina, no recogí mi chaqueta, no hablé con nadie. Subí las escaleras de emergencia de 2 en 2, sintiendo que el roce de la ropa mojada me seguía de cerca, ese siseo áspero de algo arrastrándose por los escalones justo detrás de mis talones. Salí a la calle, a la noche de Bogotá, y no paré de correr hasta que llegué a mi casa en el barrio Santa Isabel. Renuncié esa misma noche por teléfono. Les dije que estaba enfermo, que no podía volver, pero lo que pasa es que el horror no se quedó en el hospital central. Se vino conmigo, se metió en mi sistema como una infección que no tiene cura. Ahora, cada vez que entro a un banco, a un centro comercial o a cualquier lugar con aire acondicionado central, mi vida se vuelve un infierno.
En cuanto siento el primer soplo de aire frío en la nuca, el zumbido del equipo se transforma. Ya no escucho el motor del ventilador, lo que escucho es el sollozo de esa mujer, ese llanto rítmico que se filtra por las rejillas del techo. Es un sonido que me persigue, que me susurra que ella sabe dónde estoy, que el frío de la morgue no ha terminado conmigo. Imagínate esto, estoy en la sala de mi casa, tratando de ver televisión para distraerme, y de repente escucho el roce constante dentro de las paredes. Como si algo pesado y empapado estuviera navegando por los ductos del edificio, acercándose a mi ventilación. El olor a flores muertas y a lodo empieza a salir por las rejillas, inundando mi departamento y haciéndome toser una flema negra que sabe a metal. La verdad es que ya no puedo dormir. Si apago la luz, el frío se vuelve tan intenso que las sábanas se sienten mojadas, como si las hubieran sacado del río Fucha hace 5 minutos. Siento que mi propia piel se está volviendo gris, que el calor de la estufa ya no me calienta ni un poco. He intentado tapar todas las rejillas de aire con cinta, pero el llanto sigue saliendo, más fuerte, más cerca. Anoche fue la prueba definitiva de que ella me reclama. Me miré al espejo del baño mientras el extractor de aire zumbaba y vi que mis ojos se veían huecos, 2 pozos oscuros que goteaban ese aceite fétido que vi en la morgue. Escuché su voz, clara y dulce dentro de mi cabeza: guarda mi silencio, ven al agua. Sentí sus dedos grises rozándome la garganta, una caricia gélida que me dejó marcas de escarcha en el cuello. Lo que pasa es que el hospital central nunca me dejó ir. Siento que mis pulmones se están llenando de esa agua negra y que mi corazón late cada vez más lento, adaptándose al ritmo de las bandejas de metal. Ya no puedo respirar el aire de la ciudad, necesito el frío del sótano, necesito el silencio de la gaveta 14. Escucho el siseo áspero en el techo en este preciso momento. Las rejillas del aire acondicionado están empezando a gotear un líquido oscuro que huele a azufre. Ya no tengo fuerzas para correr. El cansancio es una montaña de hielo sobre mi pecho. Siento que la habitación se está convirtiendo en una celda frigorífica y que la puerta ya no abre.